Usualmente me pasa que quiero hablar más de cosas del pasado que de las tendencias recientes. Esa es la razón por la cual cuando veo algo nuevo pululando por allí, por lo general espero mucho tiempo antes de prestarle atención. De hecho, hay un montón de cosas que no he visto. Y no me ha ido tan mal, pero si quiero seguir levantando el interés por este canal, voy a necesitar fijarme en cosas más actuales. Esa es la razón por la cual empecé a ver The Midnight Gospel, cuya traducción sería algo así como el Evangelio de Medianoche. Vi a varios de mis amigos creyentes de cuestiones como las vibraciones, el karma y esas cosas hablar de esta serie, y entonces me dije, dale, si no lo veo ahora no lo voy a ver nunca. The Midnight Gospel es una serie animada producida para Netflix, contando en la actualidad con una temporada de 8 capítulos. La serie es creación de Pendleton Ward, famoso por su serie Hora de Aventura, pero que no los engañe su currículum, ya que The Midnight Gospel tiene un contenido enfocado a público adulto. La serie sigue las travesías de Clancy Gilroy, que vive en una dimensión denominada el lazo cromático. Básicamente se dedica a ser un Spacecaster, juego de palabras ya que su programa se transmite al espacio. En cada capítulo, Clancy viaja a un mundo diferente a fin de entrevistar a alguien para su programa. Para lograr eso, introduce su cabeza en esta especie de vagina artificial que es en realidad un simulador de multiversos, y cada mundo al que viaja se encuentra en un contexto de inminente apocalipsis. Y lo que seguramente es uno de los puntos más sólidos de la serie es que las conversaciones que Clancy tiene con sus entrevistados siempre son de carácter profundo, entiéndase filosofía, religión, trascendencia, etc. Bien, creo que salta a la vista que es una serie que lleva los conceptos de surrealismo, absurdo y humor negro a un nuevo plano. Al principio pensé que estos escenarios psicodélicos y animación con frames reducidos eran solo una forma cliché de asociar estos conceptos a los estupefacientes a fin de que uno diga ¡qué serie va volada, loco! Porque, ya saben, se supone que la gente común solo puede imaginar estos niveles de introspección con ayuda de las drogas. ¡Ayahuasca para todos! Pero la realidad es que todo esto se puede encasillar en lo que se denomina animación experimental, y Pendleton ya había incursionado con esto, no solo con Hora de Aventura, aún no la he terminado de ver, sino con muchas otras series en las que trabajó. Es decir, estamos hablando del hombre que dejó su huella en la animación durante la segunda década de este siglo, y The Midnight Gospel no es experimental solo por su estilo un poco difícil de digerir, sino también por su concepto. Si hay algo que posee la historia de The Midnight Gospel es lo que yo denomino contrapunto narrativo, un término que se me acaba de ocurrir, la verdad. Pero, ¿a qué me refiero con contrapunto narrativo? Pues para entenderlo vamos a tener que empezar por las definiciones. ¿Qué es un contrapunto? El contrapunto, del latín puntus contrapuntum, es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Creo que va a ser mejor si se los muestro. Imaginen que tenemos esta música. La llamaremos música A. Nada mal. Después, en otro apartado, tenemos esta música. La llamaremos música B. Música A y música B funcionan bien por sí mismas y no tienen ninguna necesidad de relacionarse, pero el contrapunto es cuando juntamos a estas dos. Por supuesto, esto es una explicación burda ya que podemos decir muchas cosas más sobre el contrapunto, como que ambas composiciones están pensadas para no estorbarse y bla bla bla. Pero con esto ya van a poder entender a dónde estoy tratando de llegar, ya que el término se utiliza en otros contextos, como es el caso del contrapunto literario, y que justamente intentaba que con un solo texto el lector pudiese experimentar dos o más historias que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Bien, eso mismo es lo que hace The Midnight Gospel. La primera vez que vi esta serie, es decir, los primeros capítulos, pude notar que las conversaciones filosóficas de los personajes no seguían el hilo de lo que se estaba desarrollando en pantalla. Al principio pensé que era una forma de representar el absurdo de profundizar en cuestiones tan lejanas, siendo que seguimos atados a una realidad completamente ajena. Para que se entienda, en el primer capítulo, Clancy y el invitado de turno hablan del uso de drogas para diferentes objetivos mientras huyen de un ejército de zombies. La conclusión del diálogo es que las drogas no son malas en sí mismas, sino las circunstancias en que se consumen, dando a entender que todo es cuestión de perspectiva, y luego son mordidos y se transforman en zombies, y descubren que la vida como zombie no es tan mala como parece, reforzando la idea de la perspectiva.
Asimismo, en el capítulo 2, Clancy y sus entrevistados están camino a un matadero espacial. Supongo que es una alegoría a la cadena alimenticia y lo salvaje que es la naturaleza, pero están hablando de la muerte y el sentido de la vida desde una perspectiva un poco más cristiana, y de repente Clancy interrumpe diciendo que necesita ir a cagar. Puede que esto parezca de mal gusto, pero yo interpreto que todo el capítulo es una forma de decirnos que nos preocupamos demasiado por cosas fuera de nuestro control, cuando en realidad seguimos atados a las necesidades más primitivas en la escala de Maslow. Y así podría dedicarme a describir cada capítulo, pero ya hay canales que hicieron eso, y además hay una pieza más en este rompecabezas, y es el hecho de que gran parte de estas conversaciones fueron tomadas de una conversación real. Y cuando digo real no me refiero a un plano metafórico, literalmente son entrevistas que sí ocurrieron. ¿Cómo es esto posible? Bueno, acá es donde entra Duncan Trussell, y no se sientan mal por no conocerlo, de hecho yo me enteré de su existencia investigando sobre este programa. Duncan Trussell es un actor y comediante estadounidense y es quien conduce el podcast de Duncan Trussell Family Hour, en cuyos episodios entrevista a personas de diversas índoles, y mediante sus podcasts es que Pendleton Ward lo conoció y lo invitó a crear The Midnight Gospel. Así que llegamos al punto al que quería llegar, el contrapunto narrativo, porque tenemos dos historias ocurriendo al mismo tiempo, la que vemos en la serie y el hilo de la entrevista en los podcasts de Duncan. Es más, en algunas partes se nota que los audios originales no se pudieron editar y los personajes llaman Duncan a Clancy. Duncan? Who's Duncan? You see Duncan? Clancy. Oh, okay. Y esto es también lo que lo hace una serie puramente experimental. Nunca se había pensado hacer un dibujo animado de un contenido ya existente en otro formato. Normalmente se redacta un guión, se anima y se le pone voz después, pero con The Midnight Gospel hicieron todo lo contrario. Tomaron el podcast, lo editaron y regrabaron algunas partes y luego le pusieron animación encima. Pero George, esos podcasts son entrevistas sobre diferentes temas. ¿Cómo podemos decir que hay un hilo conductor con lo que muestra la serie? Bueno, es que ahí ya entran otros niveles de lectura, pero que siguen dentro de la idea del contrapunto, y ahí es donde el trabajo creativo entra a escena porque todas estas entrevistas fueron ordenadas de manera a darle un sentido a esta historia. Así que por más que uno quiera centrarse solo en uno de los hilos que están transcurriendo en simultáneo, a medida que avanza la serie se vuelve necesario seguir ambas historias para entender la evolución de nuestro protagonista. Este es un viaje espiritual y hay un montón de elementos simbólicos en la obra. Tenemos a Ouroboros, la Sephiroth, el juicio de Osiris, el infierno de Dante, numerología, el tarot, el ciclo eterno del samsara y el sánscrito. Pero la realidad es que la serie en sí misma es una metáfora. A lo largo de los primeros 7 capítulos, Clancy reencarna en distintos avatares y va aprendiendo y superando etapas en su camino a la iluminación. Por eso, cada vez que acaba la vida en un planeta y Clancy vuelve a su realidad, se despierta su tercer ojo, concepto místico y esotérico que nos demuestra que el personaje ha subido de nivel, y el concepto de una realidad virtual creada por la computadora está en representación de la simulación que vivimos. Incluso la evocación de los ojos abiertos como símbolo del despertar espiritual está presente en el título de la obra. De esa forma, en el capítulo 1, donde hablan de las drogas, el entrevistado es el Dr. Drew, especialista en adicciones médicas. En el capítulo 2 habla la novelista Anne Lamott. Cuando hablan de la magia en el capítulo 3, el entrevistado es Damien Eccles, ex convicto injustamente condenado. En el capítulo 4 hablan del perdón y le toca a Trudy Goodman, profesora de meditación y psicoterapia. En el capítulo 5, mi favorito, hablan de la reencarnación y la iluminación, y el entrevistado es el periodista Jason Luff. En el capítulo 6, donde hablan de la meditación, el invitado es el profesor de yoga David Nichtern. Y en el capítulo 7, donde hablan de los procesos de embalsamamiento a lo largo de la historia y la relación de la humanidad con la muerte, la que habla es la activista funeraria Caitlin Doughty. Así, estos 7 episodios retratan el camino que recorre el personaje, sobre todo porque el 7 es un número altamente simbólico, pero no es sino hasta el espectacular capítulo 8 donde terminamos de entender el concepto de esta serie, donde la entrevistada es la madre del propio Duncan, quien falleciera de cáncer poco después de entrevistarla en su programa. Para este punto, la línea que separaba a Duncan de Clancy está totalmente difusa, ya que ambas personalidades se han fusionado en una sola. El mensaje que nos deja este capítulo es una reflexión sobre el dolor, ya que vemos que solo cuando Clancy logra liberarse del sufrimiento que le producía la muerte de su madre es que logra ascender finalmente. Y para concluir, la serie nos deja con un final abierto y lleno de posibilidades.
Lo lindo de esta serie es su alto nivel de complejidad visual, acorde con los temas que toca. Es muy probable que tenga que ser vista más de una vez para poder captar todo lo que ofrece. Por ese motivo, es un acierto que solo sean 8 capítulos. Y aunque me encantaría recomendárselo a todo el mundo, la realidad es que no todos podrán verlo de la misma forma, ya sea por la cantidad de conceptos desconocidos que maneja o por su psicodelia visual. Sin duda, el resultado de ver esto puede llegar a ser abrumador. Fuera de eso, como ya dijimos, es una obra con muchas capas de interpretación y así como pasa con el contrapunto en la música, que necesita un oído educado para poder apreciarse, lo mismo pasa con The Midnight Gospel, donde se le exige al espectador un cierto nivel sobre los conocimientos señalados para poder comprender sus mensajes. He visto que algunos lo han criticado justamente por esto, por no ser lo suficientemente accesible, pero es que esa es la filosofía de este show. No es correcto que el sabio se rebaje para que los plebeyos comprendan su mensaje, es mucho más progresista cuando los plebeyos ascienden para entender al sabio. Por eso, si gustan de las introspecciones filosóficas, los viajes espirituales o sencillamente gozan con experimentar nuevas sensaciones, les aseguro que The Midnight Gospel es lo que necesitan ver en este momento. Y hasta acá llegamos por hoy, mucho más rápido de lo habitual. ¿A ustedes qué les pareció esta serie? Comentarios siempre son bienvenidos. Si les gustó el video me pueden ayudar con un pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos. Quiero aprovechar el espacio de más para notificarles que acabo de crear un grupo de Discord justamente para el que quiera formar parte de él. Ya teníamos un grupo en Facebook, pero creo que Discord va a ser más práctico por ahora. Les dejo el enlace en un comentario fijado en este video. Sin más que agregar, me estoy retirando y nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo. Que estén bien.